para llevárselo a Suiza. ¿Los narcos se lo dieron? Sí. O sea, cárteles o algún cártel en particular le dio dinero que se llevó a Suiza. Sí. ¿Cuál de ese dinero? Porque acuérdense que había un grupo de empresarios que reconocieron una parte de ese dinero. ¿Lo reconocieron por complicidad? Por complicidad. Pero era dinero del narco. Es posible, sí. Y ellos pusieron su nombre para acompañar el envío de dinero de Raúl Salinas a Suiza. Eso es tremendo. Y para llevarse una tajada. Los propios empresarios. Todos los estaban ahí. Ahora, pues tan campante ahora Raúl Salinas. ¿Debería abrirse una investigación a Raúl Salinas a partir de informaciones como estas? Es que son informaciones muy difíciles de obtener. Fue más fácil que se le procesara por la muerte de Luis Massieu. ¿Es más fácil demostrar un asesinato que la corrupción o vínculos con el narcotráfico? Sí. Pero usted, siendo quien es un hombre tan informado, sabe que Raúl Salinas tenía comunicación con narcotraficantes y que dinero de Raúl Salinas pues no fue dado por tiempo. No lo supo a tiempo. De haberlo sabido a tiempo. Hubiera actuado. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. ¿Del de usted no? ¿Le alcanzó algún tramo en su propio gobierno? No. No. A partir de la llegada de su hermano, ¿y no sabe con qué cárteles, con qué personajes del narcotráfico directamente? No. Pero tenía información de inteligencia que le decían claramente de su relación con los narcotraficantes. Sí. Ahora, ¿Raúl Salinas de Gortari sigue teniendo vínculos con el narcotráfico? ¿Cómo? ¿Raúl Salinas sigue teniendo vínculos hoy con el narcotráfico? No sabía decir. ¿Hasta qué momento usted pudo, con su información de inteligencia, saber de la relación o comunicación de Raúl con narcos? ¿Cuál fue la última referencia que tuvo sobre esa relación? Y pues a veces fue cuando yo ya no era presidente. ¿A mediados del sexenio, a principios del sexenio? A mediados del sexenio. Y cuando me di cuenta del dinero que se había llevado Raúl, la cuenta en Suiza. ¿A la mitad del sexenio más o menos? Más o menos. ¿Cómo se dio cuenta usted? ¿Qué elementos de información tenía para eso? Se hizo público. Y a ver, me di cuenta que las operaciones se hacían por conducto de bancos norteamericanos hacia las transacciones de recoger dinero y de llevárselo a Suiza. De México a Estados Unidos a Suiza. Bueno, es todo un tema, el tema de lavado de dinero, ¿no? Sí. Uno no puede más que pensar que con el conocimiento, anuencia y complicidad de su hermano, el presidente. Sí. Y con la participación activa de sus demás hermanos, Adriana y Enrique. Bueno, Enrique sí le supo que hizo depósitos en Francia. De Adriana se piensa que fue capaz, pero no hay hechos. ¿Qué lo prueba? Don Miguel, Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. ¿Del narcotráfico? ¿Pudo haber sido esa muerte producto de litigios de hermanos por la fortuna de la familia? No lo creo. ¿Su propia fortuna ligada al narcotráfico? Sí. ¿Había elementos importantes sobre relación de Enrique Salinas con narcotraficantes distinta a la de Raúl o relacionada con la de Raúl? Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá había investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. Bueno, parte de esta conversación con Miguel de la Madrid, ante estos hechos, la pregunta obligada al expresidente de México era la siguiente. Carlos Salinas debe ser enjuiciado, como por ejemplo ocurrió hace ya algunas semanas con el expresidente Alberto Fujimori. Vimos en Perú un juicio en contra de un expresidente en el marco de la justicia normal, digámoslo, en tribunales de la justicia peruana, no en un tribunal exprofeso, no en un tribunal específico, sino en el marco del sistema judicial peruano.
pues ocurrió este enjuiciamiento por razones totalmente distintas, por situaciones específicas, pero a donde vamos y a donde iba esta pregunta que le formulamos al expresidente era a plantear si cabe o no cabe en este país la investigación judicial más amplia, más profunda, más rigurosa en torno precisamente a esta fortuna relacionada con los Salinas de Gortari. Habla el expresidente de México. ¿Cabe en el México de hoy, Miguel, la posibilidad de que sea enjuiciado un expresidente, como lo fue hace unos días el expresidente Fujimori sentenciado? Sí, sí es posible. ¿Debería Carlos Salinas ser enjuiciado en México? A esta altura yo creo que ya no. ¿Por qué no? Ya pasó mucho tiempo y al mismo gobierno de México no le conviene seguir con ese asunto pendiente. ¿Por qué? La justicia es la justicia. Pues, pero... ¿Por qué no le convendría a un gobierno panista? ¿No sería conveniente para la salud pública de nuestro país? Sabiéndose lo que se sabe e intuyendo lo que pudo haber pasado con la corrupción, con otro tipo de conductas indebidas que usted nos ha comentado ahí, y con la vinculación con la actividad del narcotráfico, que es gravísima, que no sabemos si persiste, por cierto. Sí. ¿No debería enjuiciarse a Salinas? Yo creo que ya no sería conveniente. ¿Qué podría pasar? Imaginemos la historia. Materia prima hay, ¿no? Se revive el escándalo. El escándalo es lo de menos. ¿Qué puede pasar si Salinas es llamado a cuentas por la justicia? Los Salinas. Otro escándalo. ¿De qué proporciones? Muy importantes. ¿Pero qué le podría pasar a un país como México? ¿No soportaría la democracia mexicana un proceso así? ¿No sería poner a prueba la democracia mexicana y poder llamar a cuentas a alguien que ejerció el máximo poder posible en este país? ¿Qué pasaría? Imagínese la escena. Otra, revivir el escándalo. ¿No cree Miguel de la Madrid en alguna medida, por lo menos chiquita, en la utilidad del escándalo para la salud pública? Si del escándalo surge un proceso de justicia. No tanta. ¿No tanta? No. ¿No tanta justicia o no tanto? No tanta utilidad. ¿No sirve la justicia? Pues desgraciadamente sí sirve, pero a veces no es útil. A ver, explíqueme eso, porque va contra todos los tratados en la materia. ¿La justicia sirve o no sirve? La justicia tiene que darse necesariamente como un principio deseable. Es un realismo político. Pues sí. Si un escándalo va a significar desprestigio del gobierno, sea cual sea, es malo. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa es sancionado en México. Sí. Esta frase sí es tremenda, como decíamos. La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México. Sí, esa es una respuesta que estremece por su significado, alcance y viniendo de quien viene. En Carlos Salinas de Gortari hay responsabilidad por haber sido cómplice de los delitos cometidos por sus hermanos, dice el expresidente Miguel de la Madrid. Pero usted dice, en este momento, estando las cosas como están, no le conviene ni a Calderón ni a ningún presidente hacer tal cosa. No. ¿Es demasiado poderoso Carlos Salinas? Es poderoso en el sentido de que es una personalidad pública, que la gente se da cuenta que existe y que está indiciado de corrupción y hasta de criminal. ¿Carlos? ¿Indiciado formalmente? Sí. ¿En dónde? ¿Con qué tema? Por la partida secreta. Pero la investigación se hizo en Suiza y se hizo con Raúl. Está indiciado Raúl, pero no Carlos. ¿O yo me perdí esa historia? No, yo creo que está indiciado Raúl y eso contagia a Carlos. Digamos que, como le oí una vez decir a Humberto Lira Mora, ¿se acuerda de este político mexicano? Sí. Hablando de estos temas, decía que en México hay puros prófugos de la opinión pública.
Porque indiciado formalmente ante el Ministerio Público, pues no está Carlos Salinas de Gortari. Si acaso es prófugo de la opinión pública, en todo caso. Sí. ¿Usted calificaría con lo que sabe, con lo que me acaba de comentar, independientemente de que no hay un proceso ministerial en contra de nadie? ¿Es más fácil demostrar un asesinato que la corrupción o vínculos con el narcotráfico? Sí. Pero usted, siendo quien es un hombre tan informado, sabe que Raúl Salinas tenía comunicación con narcotraficantes y que dinero de Raúl Salinas Pues no fue dado por... tiempo. Para llevárselo a Suiza. ¿Los narcos se lo dieron? Sí. O sea, cárteles o algún cártel en particular le dio dinero que se llevó a Suiza. Sí. ¿Cuál de ese dinero? Porque acuérdense que había un grupo de empresarios que reconocieron una parte de ese dinero. ¿Lo reconocieron por complicidad? Por complicidad. Pero era dinero del narco. Es posible, sí. Y ellos pusieron su nombre para acompañar el envío de dinero de Raúl Salinas a Suiza. Eso es tremendo. Y para llevarse una tajada. Los propios empresarios. Todos los estaban ahí. Ahora, pues tan campante ahora Raúl Salinas. ¿Debería abrirse una investigación a Raúl Salinas a partir de informaciones como estas? Es que son informaciones muy difíciles de obtener. Fue más fácil que se le procesara por la muerte de Luis Massieu. No lo supo a tiempo. De haberlo sabido, a tiempo. Hubiera actuado. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. ¿Del de usted no? ¿Le alcanzó algún tramo en su propio gobierno? No. No. A partir de